salga el sol voy a estar llegando a Córdoba. Mi estancia era yo por la ruta. Fecha 2, jornada 2 de la Copa Libertadores, y a disparidad de lo que fue la primera fecha, en esta segunda ganaron todos los brasileños menos Corinthians, que perdió frente a Argentinos Juniors, y Atlético Mineiro, que cayó con otro brasileño. Después perdieron los bolivianos por la mínima, Aucas cayó con un autogol al último minuto, Nacional sin jugar en su estadio y soportando el hedor a burra le ganó a Melgar, Nacional de Montevideo nuevamente gana sobre la hora, Boca le roba a Deportivo Pereira y suma sus primeros 3 puntos, una bromita. Millonarios le gana de visitante a Peñarol. Y bueno, eso es Sudamericana, así que no hablaré de ese partido. Pero antes vamos a hablar un poco sobre el próximo partido del día de mañana, que tendrá a Barcelona contra Atlético de Madrid en el Camp Nou este día domingo. Un partido más en la búsqueda de la liga para el FC Barcelona, y con ello te presento 1xBet, empresa líder a nivel mundial en apuestas deportivas. La plataforma es por supuesto la más fácil de usar para depositar y especialmente para retirar tu dinero, que es muy importante. No pierdas la oportunidad de jugar a lo grande. Ingresa mi código de promoción BILLO, un 1 en lugar de una I. Mientras te registras, recargas tu cuenta y obtén un bono de hasta 130 euros en tu primer depósito. Toda la información en el comentario fijado con la URL. Sin más rodeos, empezamos la semana con Fluminense de Strongers, en un partido que desde la previa el Flu debía golear. Fútbol de espacios de lujos y asociaciones cortas. Eso apuesta a Fluminense y hasta el momento le está dando resultados importantes. Le ganó al Tigre, que ciertamente hicieron un gran partido proponiendo y tratando de jugarle de igual a igual por momentos, sobre todo en el segundo tiempo, donde el equipo carioca termina confiándose y le cede el balón a los bolivianos. Por otra parte, John Arias fue uno de los más destacados del Flu. El colombiano es desequilibrio constante y uno de los que más ayuda a crear opciones en el último cuarto de cancha. Ese parcero estuvo de volante, jugó intercambiando posiciones de derecha a izquierda, le dio varias asistencias a Germán Cano, que en esta oportunidad no pudo ser efectivo. Y tras un aluvión de ataque en este primer tiempo, donde además convierte Nino de Paloma, en la etapa complementaria el Flu seguía con esa intensidad que fue mermando con el pasar de los minutos. El equipo atigrado adelantó su marcaje, obstaculizó la construcción de Fluminense y logró rematar. El resultado termina siendo a fin de cuentas justo, pero deja esa sensación de imprecisión en el equipo de Diniz. Hubo una polémica tras un gol anulado al minuto final, y en ese momento sí me parecía un choreo al de Strongers, hasta lo subía a la historia de Instagram, pero viéndolo nuevamente, Triverio sí empuja a Nino. Y ahora vamos al grupo F, donde jugaba Boca y Deportivo Pereira. La gente de bien esperaba que Boca vuelva a perder como ya era costumbre, sin embargo, a minutos del final terminaron remontando, y quiero decir algo aquí. En Perú venden mucho humo con Advíncula y su gol de champazo, porque tras ese gol puedes leer burradas como ahora qué vas a decir argentino, pídanle disculpas, le cerró la boca y entre otros rebuznos más. Y saben, Advíncula sigue siendo malo, ante Deportivo Pereira fue horrible y el gol de los colombianos gran parte fue por culpa suya. Es de los partidos más flojos que se le ha visto a Advíncula con Boca. Bocanegra y Fori jugaron siempre a sus espaldas y su gol, bueno, redime un poco esa figura parca que llevaba en la Bombonera. Por otra parte, no es solo Advíncula, el mediocampo de Boca sacando a Alan Varela estaba perdido. Para empezar, Guillermo Fernández andaba más preocupado por la marca que por armar juego, pesó muy poco en el partido. Después estaba el paraguayo Romero, al que le costó ser el nexo entre los volantes y delanteros, no pudo aportar su toque distintivo, tuvo apenas un remate muy desviado desde fuera del área. Bien Alan Varela, que bueno, al menos defensivamente ganó varios duelos. También Valentín Barco, del que todos ya escucharon, mucha confianza, seguridad en la marca y vocación ofensiva, pesó bastante en ataque a pura potencia y gambeta. Cada vez que tocó la pelota levantó aplausos en la Bombonera. De todas formas, en una puntuación general es un partido bastante malo de Boca. En el primer tiempo sentía que le choreaban a Deportivo Pereira y por mi cabeza pasaba que el empate sería demasiado premio para Boca, que ciertamente jamás remataron al arco en ese primer periodo. Lo ganan porque despabilaron a 2 minutos del final. Veremos si es el comienzo de algo o si solo fue un hecho fortuito en este Boca que no para pie con bola. Y en el mismo grupo se enfrentaban las zorras culiadas contra Monagas de Venezuela. Quiero preguntarles si es muy ofensivo si les digo zorras culiadas, porque si lo es, entonces les digo el Cacique, el Albo, Colo Colo
como ustedes quieran. Y bueno, Colo-Colo saltó a la cancha decidido a liquidar rápidamente el partido y cumplir con una de las claves de esta Copa Libertadores, que es hacerse fuerte de local. El libreto era más o menos lo lógico, con los salvos buscando y el equipo venezolano intentando aprovechar la salida rápida. Era uno de sus pocos recursos en el primer tiempo. Y el ingreso de Carlos Palacios por Leonardo Gil fue la principal novedad, o sea, a diferencia del partido con Deportivo Pereira, porque la presencia de la joya apuntaba a darle mayor protagonismo ofensivo que con el Colorado Gil, que es un volante de características más ofensivas. Sin embargo, justamente lo que le faltó al equipo de Gustavo Quinteros en ese lapso fue peso en ataque. Nuevamente Damián Pizarro quedaba desamparado a merced de su talento para desgastarse en la lucha con los zagueros mamagüevos, pero al culmino del primer tiempo llega el gol de las Zorras Sacohueas, nuevamente de penal, como ante Deportivo Pereira hace 2 semanas. Lo convierte Palacios poniendo adelante al Cacique. En el tiempo de complemento, en el segundo tiempo, ya no hubo más goles. Mosquera salvaba a Monagas de las embestidas de Colo-Colo. Después era un equipo venezolano bastante endeble para atacar, con tiros que se iban a la mierda. Es victoria del Cacique bajo un marco de violencia en las tribunas, donde prendieron bengalas, láseres, no sé, culpa de Boric. Y vamos hasta el grupo C, donde el ídolo de Ecuador sumaría sus primeros 3 puntos frente al equipo quiteño de Bolívar. Un grupo donde los 4 ya tienen 3 puntos y que empezaría con Barcelona volcándose al área de Bolívar en los primeros 15 minutos. Los canarios atacaron por las bandas, pero más por el sector derecho para explotar la velocidad y regate de Corozo, que de lejos fue el jugador más desequilibrante del primer tiempo, pero a la vez Bolívar tenía el arco bien cuidado bajo la custodia del Lampe, que empezaba a ser figura. De a poco Bolívar salía de esa presión y a través de Pablo Herbiás en el costado derecho fue arrimando peligro sobre el arco de Burray. También estuvo cerca de anotar el chileno Ronnie Fernández, ex U de Chile, pero cuando el partido se había equilibrado en control y dominio, surgió una acción en la que participaron Ortiz y Díaz, que habilitó preciso para que Gaibo rematara y hiciese el primer gol con la ayuda de Nicolás Ferreira, que desvió el disparo y desubicó a Lampe. A partir de aquí en adelante, se vendrían 2 penales cerrados por el equipo canario. El primero por Fridisewski a 4 de acabar el primer tiempo, un penal que surge cuando Corozo ingresó a velocidad al área contraria e intentaba burlar a Sagredo, que cometió la falta. El segundo penal nuevamente fue provocado por Sagredo tras embestir a Preciado y nuevamente un penal errado. Ahora por el loco Cortés de los Tiguerones, nada, mentira, ya está suelto. Evidentemente son 2 penales que desconcertaban al ídolo y es ahí donde aparecía Bolívar para aprovechar el desconcierto local y alcanzar el empate con gol de Fernández. Pero casi de inmediato Bauman vuelve a poner arriba a Barcelona. Es triunfo de Barcelona, del torero, del ídolo. Lo celebra el 99% del país. Y en el próximo partido se viene la prueba de fuego contra Palmeiras. Y hablando del Verdao, Palmeiras remontó un partido durísimo frente a Cerro Porteño en un encuentro que queda en evidencia lo mucho que pierden sin Ronnie y Rafael Veiga. Fue uno de los peores primeros tiempos de Palmeiras en los últimos tiempos. El juego no fluía, lentos, no acertaban en esas transiciones al ataque y sufrió de su propio veneno cuando les encajaron un gol fruto de un contraataque y al final Bobadilla terminaría por abrir el marcador en solo 4 minutos después de dejar a Luan sin dirección. Y así este gol prematuro desestabilizó a Palmeiras, que metió la pata en las prisas por conseguir el empate y acumuló varios errores, pases, posicionamiento y hasta dominio. Incluso remató más que Cerro Porteño, pero con poco peligro. A Abel Ferreira le faltó el articulador Rafael Veiga, lesionado, y la garra de Ronnie, que también está lesionado lamentablemente, y vio a ser Rafael y Gabriel Menino tener pésimas presentaciones. John incluso intentó ser protagonista, pero no pudo. El Verdao merodeaba en la zona, pero creaba muy poco, pero bastante poco a comparación de lo que suele producir. De hecho, abusó de centro, sobre todo por la izquierda, con avances de Vanderland utilizado como extremo. Por otra parte, fueron minutos muy buenos de Cerro Porteño. Morales y Churín presionaban arriba acompañados de Aquino, y en el segundo tiempo el escenario fue el mismo. Incluso empeoró Palmeiras por el paso del tiempo. El equipo de Abel Ferreira confundió aceleración con prisa y pifia en ataque. No fue dominante y mostró una clara incomodidad con el apretado marcaje de los paraguayos. Pero el empate de todas formas llegó a base de insistencia, con la carrera y el oportuno del capitán Gustavo Gómez. Cogió el rechace del portero Jan en un remate final de Arthur tras un lanzamiento de falta de Dudú y lo mandó a la red. Posteriormente, en otra participación decisiva de Gustavo Gómez, asistió de cabeza a Navarro solo para completarlo a las redes. A partir de ahí el
ciclón se levantó nuevamente, que hasta el final buscó el empate que nunca terminaría llegando. En el último grupo chocaban Atlético Nacional y Melgar de Arequipa, participación sobresaliente de Dorlan Pavón, que hasta ahora es el jugador que va anotando todos los goles del verde en esta Copa Libertadores, doblete con Patronato, hat-trick frente a Melgar, aunque yo me quedo con el Pavón 2013. Ahora, fácil no era encarar el partido después de todo lo que sucedió desde la previa. Al verde le costó de arranque, pero la eficacia resolvió todos sus problemas. Parecía que se venía otro primer tiempo para sufrir como contra Patronato, pero esta vez con Galatasaray apurando e incomodando. No le dio tiempo de hallarse en el campo al equipo panadero, hasta que en una pelota larga de Cristian Castro asomó la mejor opción. Gerson Candelo aprovechó ese instante para sacarse de encima a Leonardo Mifflin y soltar un centro para Dorlan, que abrió el marcador a los 27 tras llegar solo al área para rematar. Con el 1-0 todo cambió, incluso la cara de Paulo Autori al ver que apareció la eficacia que reclamaba. Su equipo tomó forma en medio de la humedad de Barranquilla para empezar a sumar situaciones, y antes de atestar otro golpe certero, el cuadro paisa sentía la reacción de Melgar con un Cuesta amenazando con su fútbol aéreo, pero llegó muy pronto la tranquilidad con la mano de Horacio Orsán en el área, que terminó en el doblete de Dorlan, implacable en el cobro del penal a los 37 para poner este 2-0. Y en el segundo tiempo, pese al descuento de los rocotos, casi de inmediato Pavón aventajaba nuevamente por 2 goles al verde y se pone a pocas anotaciones de superar el registro de Víctor Hugo Aristizábal entre los goleadores del verdolaga en la historia de la Copa Libertadores. Triunfo del verde, casi tiene pie y medio en los octavos de final. Lo digo porque Melgar, bueno, como dirían en Brasil, Melgar es muy fraco, y Patronato, pese a ser una huevada, es un equipo que incomoda. Y hablando de Patronato, volvieron a perder otra vez, esta vez con Olimpia. Hablando del partido, lo molesto que resulta Patronato se hizo ver en la primera parte, en la que arrancaban con bastante intensidad en cara al arco de Gastón Oliveira, siendo Alexander Sosa el jugador más peligroso con sus remates a media distancia. Primeros minutos difíciles para el Rey de Copas, pero después todo el primer tiempo fue para ellos. Olimpia mejoró y comenzó a meter presión. Paiva tuvo un cabezazo que sacó el portero Salva, que en la primera etapa fue la gran figura de Patronato. El arquero estuvo de buena forma rescatando al equipo de Entre Ríos, hasta que a los 44 minutos ya no pudieron aguantar más los estilatazos de los olimpanchos. Centro desde la izquierda, la pelota les pasó a todos y Fernando Cardoso aprovechó para quedar solo frente al arco y adelantar a Olimpia. Pero para el segundo tiempo Patronato salió con otra actitud, se adueñaron de la pelota y empezaron varios metros adelante para jugar en campo rival. Sin embargo, no consiguieron tener profundidad para acercarse al arco de Oliveira, aunque Walterota movió fichas y desarmó la línea de 5 al fondo para sumar gente en ataque, y aún así no consiguió generar peligro. Vamos al grupo A, donde Flamengo sumaba sus 3 primeros puntos en el estreno de Jorge Sampaoli, un partido que prácticamente se definió en el primer tiempo, y en los 90 Flamengo dominó de principio a fin ante un Ñublense que fue incapaz de hacerle daño, pero que no botó el partido hasta el último minuto. No lo bailaron ni mucho menos, resistió los constantes ataques de un equipo que contó con Arturo Vidal desde el primer minuto. Incluso el segundo gol llegó por un error defensivo totalmente evitable. Fue el doblete de Pedro quien volvía a las titularidades con la llegada de Jorge Sampaoli. Sampaoli buscó un equipo agresivo y con un constante juego desde las bandas, siendo esa su principal arma en ataque. Por otro lado, la defensa de Flamengo, que volvió a la formación de 3 defensas, hizo un buen trabajo ante un débil Ñublense. Sampaoli volvió con David Luiz y tuvo un constructor en el defensor a la salida del balón. Fabricio Bruno y Leo Pereira también se orientaron en todo momento para avanzar al ataque y tuvieron un buen juego defensivo. No sé si es prematuro decir que Ñublense está eliminado, pero por lo menos aún está bastante vivo para una sudamericana. En el mismo grupo encontramos a Racing y a Aucas, en un partido donde la academia pasó por distintas etapas. El equipo de Fernando Gago pasó por todos los estados antes de sacarse de encima a un portento físico como Aucas. Como dijo Paolo Guerrero, este equipo ñaño es bastante físico, pero las distintas etapas son estas. Racing arrancó jugando y ganando como para golear, se lo empataron en 8 minutos, se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Maxi Morales, y cuando estaba para besar la lona lo terminó ganando con un autogol
fútbol que linda con un blooper al último minuto. Entonces, las trepadas de Gabriel Rojas por izquierda y la dinámica y los movimientos de los interiores, que también se vestían de punteros en ocasiones, desconcertaron a Aucas, que no podían contener los ataques de la academia. Así de hecho llegaban los goles. En el primero, un centro perfecto de Gabriel Rojas, que a los dos encontró a Maxi Romero libre en el área chica, y el delantero conectó el envío y dejó sin chances a Galíndez. El segundo, 5 minutos después, también tuvo la participación de Romero, que tiró la diagonal y fue asistido entre líneas por Paolo Guerrero. Dejó por el camino al arquero y tiró un centro que empujó Nardoni. Sin embargo, la historia cambiaría para el segundo tiempo, donde en cuestión de 10 minutos, 8 minutos, le empata a Aucas. Todo lo bueno que había hecho Racing se desmoronó en el complemento, al punto que abusaba de los centros sin sorpresa que los centrales ecuatorianos se cansaron de rechazar. Sumado a eso, la bronca en el cilindro fue total cuando el árbitro Ferreira decidió expulsar a Morales por un pisotón sobre Kangá. El golpe impactó duro en Racing. Como pudo, intentó ir al frente, lo pudo perder incluso por un cabezazo solito de Ordóñez que se fue por arriba, y lo terminó ganando por uno de Ángel en contra, en una pelota que no llevaba riesgo. Así ganó la academia y es puntero de su grupo. En el grupo B, el Bolso es más líder que nunca, 6 puntos de 6 y bajándose al rival directo. Y siéndole sinceros, Inter no mete miedo. Como lo dije en su momento, Inter es el brasileño menos fuerte de esta fase de grupos, y si Nacional se sobrepone por encima del Colorado, tiene pie adentro en los octavos de final. Pero hablemos del partido. El DIM, o bueno, Medellín como le dicen en Colombia, sí tuvo dominio y controló varios tramos del partido, pero sufrió para llegar al arco rival. Más allá de un par de intentos con Diver Cambindo en el inicio y el gol de Luciano Ponce en el complemento, no generó mayor riesgo en los predios de Sergio Rochet. El Club Nacional, con un juego directo muy poco vistoso pero efectivo, consiguió irse en ventaja en el primer tiempo. El gol llegó a través de Gastón Pereiro, transcurría el minuto 37 y cuando aprovechó un rebote corto que dejó el arquero Luis Vázquez. El panorama para el segundo tiempo no cambió de entrada, porque el DIM seguía siendo el dueño de la pelota, pero no conseguía acercarse al arco rival. En ese aspecto, los de David González tuvieron grandes dificultades para poner en aprietos a Rochet, y mientras los uruguayos, bien ordenados en defensa, cerraron espacios y complicaron. Ni el juego colectivo ni las individualidades aparecían en Medellín, pero la diferencia de un gol nunca es mucha diferencia. Por eso, a pesar de que Nacional parecía que tenía el partido bastante controlado, a los 77 un hoyazo colombiano con cabezazo del argentino Luciano Ponce selló el empate. Un bajón tremendo. Desde ahí Nacional lo buscó como fuera, sin idea, sin elaboración, pero con saber hacerlo más primitivo, meterla adentro. El partido continuó y en la última pelota el argentino Fabián Noguera marcó el 2-1 que desató la locura de Nacional y los reproches de algunos futbolistas uruguayos tomándose revancha. Esta reacción desencadenó la furia de algunos jugadores colombianos, que prosiguió una vez finalizando el partido y a la que se sumaron las protestas por una posible mano de Bruno Damiani antes de la conquista. Empujones, insultos, algunos golpes y un palpable clima de tensión le pusieron al cierre de una verdadera noche de Copa Libertadores en Montevideo. Por otra parte, en el grupo E, Argentinos Juniors, el bicho de la Paternal, vuelve a sumar de a 3 tras bajarse a Corinthians en el Arena de Sao Paulo. Desde el tier list lo anunciaba, este equipo comunista tiene uno que otro rezago de ese plantel que clasificó a los octavos de final como puntero. Creo que fue en el 2021, 2020, no me acuerdo muy bien, 2021 creo que fue. Es durísimo este equipo y Corinthians pierde muchísimo con la ausencia de Renato Augusto, que se rompió con Liverpool. Tras la derrota, el Timao echó a Lázaro y en tiempo récord fichó a Cuca. Un llamado que ha sido bastante polémico en Brasil. Reventó Twitter porque a Cuca se lo asocia con violín por un supuesto delito que cometió hace unas décadas. Y su sola representación está a las antípodas de lo que simboliza la idiosincrasia del Timao. Un equipo con una postura de izquierda, feminista, ultrademócratas, y se la van a tener que aguantar. Por otra parte, el bicho salió a sorprender desde el arranque y mostró mucha determinación. No se amedrentó por el contexto que suponía una prueba exigente. Ante un duro rival en un estadio repleto, el equipo de Gabriel Milito ejerció presión alta y coordinada en el campo contrario. Por momentos le robó la pelota, incluso acorraló al Timao en su propia cancha. A los brasileños les costó mucho superar las líneas de presión de un adversario que intenta tomar la iniciativa como Argentinos, que fue un equipo solidario, en el que todos atacaron y defendieron. Fue muy importante la tarea de los volantes externos Cabrera y González Metilli, quienes se cerraron cuando se proyectaron a los laterales, incluso aparecieron por sorpresa en el área, tal como se vio en el gol que abrió el partido. Y así Corinthians empujó hasta el final, pero el bicho supo resistir. Es una clase magistral de cómo defender
del equipo este comunista. Por otra parte, entre otros partidos más de la Copa Libertadores, Inter de Porto Alegre se impuso sobre la hora ante Metropolitanos de Venezuela, que se defendieron con uñas y dientes en los 90 minutos, y en ese pequeño aspecto tuvieron controlado al equipo colorado en el mismísimo Beira Río, hasta que la valla de los mamagüevos ya no pudo resistir y el Inter, en una jugada aislada, encuentra el gol por parte de Alemão. Asimismo, en el grupo de Corinthians, Independiente del Valle, el Matagigantes, se cargó a Liverpool de Uruguay en un partido donde los ecuatorianos tuvieron el dominio absoluto de inicio a fin, donde el equipo uruguayo ni siquiera chutó al arco de Moisés Ramírez. Caso contrario fue en la portería de Liverpool, donde Britos lo rescató de una goleada tras salvar una y otra vez la valla del equipo Dino. 2-0 que pudo ser 6-0 y no pasaba nada. Goles de Sornosa y Alan Minda para poner en la pelea Independiente del Valle. Por otra parte, el equipo del Chacho Coudet sigue sin sumar puntos y volvió a perder. Es algo que mi cabeza aún no llega a asimilar. Pese a que Atlético Mineiro fue el equipo que más propuso en el partido, pero no estuvo fino en cara al arco, desperdiciando infinidad de ocasiones. Por otra parte, regresó Hulk, que fue el que más probó a Bento. Este partido se abría con una excelente jugada individual de Vitor Roque en el Arena da Baixada. Continuaba el Yoruba Terans de penal para el 2-0 y el descuento lo firmó Paulinho tras una conducción previa de Hulk. Y entonces nada, de continuar con las derrotas, muy probablemente Coudet no va a llegar para mayo. No sé, veremos. Y nada, gente, esto fue todo por hoy. El partido de River y Libertad, bueno, tengo videos enteros de esos para el que lo quiera ver. Y este fue el resumen de la fecha 2 de la Copa Libertadores, casi 20 minutos hablando como huevón, así que en definitiva tu like suma muchísimo. Denle a todas las notificaciones y estaremos en un próximo video.